El 1 de mayo y la lucha contra el militarismo. ...4 de mayo de 1912. Karl Kautsky, el 1 de mayo y la lucha contra el militarismo, justicia, 4 de mayo de 1912, p. 2. Nuestro camarada Kautsky fue impedido por las circunstancias de contribuir con su artículo especial como esperábamos. El Nui Said de la semana pasada, sin embargo, contiene un interesante artículo suyo bajo el título anterior del que tomamos lo siguiente. La celebración del 1 de mayo ha constituido desde el principio, a través de su carácter internacional, una poderosa demostración en la causa de la paz mundial. Y la preservación de este último sí tiende cada vez más a convertirse en uno de sus primeros objetos, a medida que el antagonismo entre las naciones se intensifica, la locura de los armamentos crece y el peligro de una guerra mundial se acerca. La celebración del 1 de mayo de este año tiene lugar en la época del bandidaje italiano en Trípoli, los tours de force españoles y franceses en Marruecos, los insidiosos ataques de Rusia contra Persia y Mongolia y los preparativos para el aplastamiento de la rebelión mexicana por parte de las tropas de los Estados Unidos, todos los cuales los brotes de la política de expansión colonial amenazan con traer incalculables complicaciones bélicas en su tren. Y los pueblos aún no se han recuperado del terror de una guerra mundial apenas evitada, al borde de la cual fuimos guiados primero por las aventuras bosnias de Austria, y luego, hace menos de un año, por los problemas marroquíes. Desde entonces la situación general europea se ha vuelto, si cabe, aún más amenazadora, y el gobierno imperial acaba de pedir al pueblo alemán que aumente en varios cientos de millones de marcos el combustible para avivar la conflagración del mundo. El 1 de mayo se celebrará aquí este año bajo el signo de los nuevos proyectos de ley militares. Que el proletariado es la única clase, la socialdemocracia el único partido, que en todas las circunstancias luchará enérgicamente con dientes y garras por la paz del mundo, y tomará el militarismo por la garganta, se ha convertido en un lugar común. Pero con respecto a la cuestión de la mejor manera de cumplir esta tarea, surgieron muchas opiniones diferentes antes de la celebración del 1 de mayo del año pasado, y estas diferencias también se evidencian este año. Las dos demandas en las que nuestra lucha contra el militarismo se ha expresado hasta ahora han sido las demandas de la fuerza ciudadana y del desarme. Podría suponerse que las dos demandas se excluyen mutuamente. ¿Por qué no lo hace la fuerza ciudadana? ¿Significa armar al pueblo? ¿Y el desarme no significa exactamente lo contrario? Eso es cierto si uno toma ambas demandas en su sentido literal en lugar de buscar una concepción más razonable. En realidad, la demanda de una fuerza ciudadana significa que las armas que utilizará el Estado para llevar a cabo la guerra se quitarían de las manos del ejército profesional y se pondrían en las de la parte de la población que está entrenada para portar armas. Pero la demanda de desarme significa que el alcance de estas armas se reduzca cada vez más y, sobre todo, que se prohíba la introducción de nuevos armamentos. Estas dos demandas no son contradictorias entre sí. Podemos presionar tanto por uno como por el otro. Hay, sin embargo, una gran diferencia en el carácter de los dos. La demanda de una fuerza ciudadana no es, sobre todo, una demanda económica, sino política. Planteamos esta demanda en interés de la democracia, debilitar el poder que posee el gobierno mediante su control de un ejército profesional. Por otro lado, un ejército ciudadano no está obligado a ser necesariamente menos costoso que un ejército profesional. Un pequeño ejército profesional puede, de hecho, en algunas circunstancias costar menos que el armamento, entrenamiento y organización en una fuerza militar de toda la parte de la población capaz de portar armas. Tampoco se elimina la competencia en armamentos mediante el sistema de un ejército ciudadano, como lo demuestra claramente el ejemplo de Suiza, cuyo gasto militar está aumentando rápidamente, aunque Suiza solo tiene un ejército y ninguna armada. Por lo tanto, el establecimiento de una fuerza ciudadana no es un medio para reducir los armamentos. Nuestro interés en ello, por lo tanto, es mucho más político que económico. Sin embargo, con la cuestión del desarme ocurre lo contrario. Nuestro interés en esta cuestión es principalmente económico. Reduciría las enormes cargas que conlleva la competencia moderna en armamentos, y liberaría grandes sumas que estarían disponibles para la mejora de las condiciones materiales e intelectuales de las masas populares. Por otro lado, esto no impediría que incluso un ejército profesional reducido fuera utilizado como un instrumento de autocracia contra las masas desarmadas del pueblo.
El desarme es totalmente compatible con la ausencia total de cualquier tipo de democracia. Estas dos demandas, por lo tanto, no siempre tienen, para nosotros, el mismo valor. Esto varía con el cambio de circunstancias. Al principio, la cuestión de la fuerza ciudadana ocupaba, con nosotros, el lugar principal, y especialmente con la democracia burguesa, que hoy ha abandonado bastante la idea. Eso era bastante natural siempre y cuando la cuestión del armamento se ocupara casi exclusivamente del ejército, pero durante las últimas 2 décadas la Marina ha desempeñado un papel aún más importante. En ese sentido, la fuerza ciudadana falla por completo. Si reducimos la agitación en apoyo de esta demanda y abandonamos la cuestión del desarme, no tenemos ninguna agitación definitiva a la que se oponga al aumento de los armamentos navales. De hecho, la Internacional siempre ha luchado por el desarme, tanto en tierra como en mar. El método más útil y eficaz para hacerlo es que la socialdemocracia de cada nacionalidad se oponga a los armamentos en su propio país. Pero en esto siempre se ve obstaculizado por el pretexto de que al hacerlo está dejando a la patria desarmada e indefensa contra sus vecinos si estos continúan aumentando sus armamentos. La respuesta a esto es que la socialdemocracia trabaja en todas partes de la misma manera contra los armamentos, y que estos presionan tan fuertemente a los pueblos que un alivio en cualquier estado provocaría una demanda popular e irresistible para su rápida imitación en otros estados. El único gran estado europeo cuyo sistema de gobierno todavía podría permitirle ignorar cualquier expresión tan fuerte de la opinión pública, Rusia, está actualmente, en un sentido militar, destrozado y tan débil financieramente que no se atreve a contemplar una gran guerra. Sin embargo, es evidente que la agitación en favor del desarme podría plantear exigencias de mucho más alcance, y podría llevarse a cabo de manera mucho más eficaz, si en lugar de esas anticipaciones hubiera acuerdos estrictos y vinculantes entre los diversos estados rivales. Incluso la agitación que tiene por objeto una limitación de armamentos de gran alcance debe abogar por tales acuerdos internacionales y apoyar todas las medidas que puedan adoptarse en esta dirección. La extensión del mercado es una necesidad de vida para el capitalismo. En cierta etapa de su desarrollo, la forma más fácil de lograrlo parece ser mediante la obtención de colonias y esferas de influencia, y esto conduce a la competencia en armamentos. Pero si se pone fin a este método, no significa la ruptura del capitalismo, sino solo la necesidad de que encuentre otros métodos de expansión. La competencia en armamentos depende de causas económicas, no de una necesidad económica. Su cese no es en ningún sentido una imposibilidad económica. Pero con esto no queremos comprometernos con la probabilidad de que se lleve a cabo el desarme. Las clases poderosas están interesadas en la competencia de armamentos. Si será posible superar su oposición es una cuestión de poder político, una cuestión que no se puede decidir de antemano. Que solo puede ser respondida por la medida del éxito alcanzado en la lucha contra la competencia en armamentos. Pero la primera condición del éxito es una agitación enérgica para nuestra demanda. Sería un juego de nuestros oponentes si uno tratara de cortar tal agitación en el germen y quitarnos las armas de las manos con el pretexto de que nuestra demanda no tiene sentido y que los oponentes del desarme son superiores a nosotros en la visión económica. Incluso si la agitación no prometiera ningún éxito práctico, todavía tendríamos que continuarla. Solo presentamos nuestras demandas cuando es probable que encuentren una mayoría en el Parlamento. Si ese fuera el caso, también tendríamos que renunciar a toda agitación por la fuerza ciudadana, por sus posibilidades de realización rápida y práctica, el sentido de que queremos decir que es aún más remoto que los de la agitación por un entendimiento con Inglaterra para promover el desarme. Hace unos años esta idea parecía utópica. Hoy en día ya no es así, como se puede ilustrar mejor con una comparación. El método capitalista de producción se basa en la libre competencia, la lucha irrestricta de todos contra todos. Toda preocupación ve en cualquier otra preocupación de la misma industria a su enemigo. El objetivo de cada uno es derrotar a sus rivales, eliminarlos del camino, para, finalmente, gobernar el mercado solo. La competencia crea la tendencia a un monopolio. Este objetivo final del capitalista ha sido durante mucho tiempo una utopía sin sentido, pero finalmente el proceso de concentración de capital en muchas ramas de la industria y el comercio resulta en una situación en la que solo quedan unos pocos grandes competidores en la lucha entre sí. Cuantos menos hay, más ruinosa se vuelve la lucha para los derrotados. Cada uno apunta a la exclusión de los demás y a obtener el monopolio. Pero nadie puede asegurar esto. Todos se agotan.
En esta etapa de la lucha, los competidores están maduros para un entendimiento mutuo. La competencia aparentemente natural cesa, el cartel, el trust, se desarrolla, y con eso los participantes prosperan mucho mejor de lo que lo hicieron bajo la lucha destructiva de la libre competencia. Lo que durante 2 décadas ha estado sucediendo para las industrias competidoras ahora está empezando a aplicarse a las relaciones entre los estados capitalistas. Ellos también luchan por la expansión, ellos también se avergüenzan mutuamente cada vez más, perturbándose y obstaculizándose mutuamente, y al mismo tiempo extendiendo sus fuerzas de combate y aumentando los costos de expansión de una manera que disiparía completamente todas las ganancias. Sin embargo, este método continúa mientras cualquiera de ellos crea que cada uno alcanzará una etapa en su armamento en la que superará a toda competencia y monopolizará el mundo. Cuanto más disminuye esta esperanza, más claro se vuelve que la continuación de la lucha por la competencia arruinará a todos los interesados, más cerca se acerca el día en que la lucha de competencia de los estados dará lugar a su relación de cártel-confianza. Eso significa nada menos que renunciar a la expansión del capital nacional, pero solo para una transición a un método más barato y menos peligroso. En Estados Unidos no ha sucedido raramente que 2 ferrocarriles rivales hayan tratado mutuamente de arruinarse mutuamente al venderse por debajo de la otra en una furiosa guerra arancelaria. Pero si ninguno de ellos logró en poco tiempo llevar realmente al otro a la bancarrota, finalmente se unieron y, en estrecha unión, multiplicaron los aranceles muchas veces, lo que significa que se llevaron mucho mejor que en la lucha destructiva de la libre competencia. Así, también los capitalistas de Alemania e Inglaterra no perderían nada si ambas partes llegaran a un acuerdo entre ellas con respecto a su política exterior, y luego disminuyeran sus armamentos. Ambos estados combinados podrían conseguir que todos los demás estados, al menos en Europa, se unieran a su acuerdo y a su desarme, y sus capitalistas podrían entonces con mucha más energía y libertad que hasta ahora, abrir toda la extensión, al menos del hemisferio oriental, para sí mismos. Tampoco como el trust significa socialismo, o incluso la regulación de la producción, tal acuerdo significaría una victoria para el internacionalismo o la paz eterna. Tampoco como una unión de capitalistas excluye la competencia para siempre, puede ser posible un acuerdo entre gobiernos capitalistas que aclare toda causa de conflicto entre ellos para siempre. Por lo tanto, no es posible un acuerdo entre ellos que pueda conducir al desarme completo. Pero se ganaría mucho si se pudiera salir del estado actual, lo que hace inevitable una guerra mundial, y eso en el futuro inmediato, y si se pudiera sustituir por un estado que, si bien no sería seguro excluir la guerra para siempre, al menos la empujaría aún más a un segundo plano. Esto podría incluso significar el fin para siempre de la guerra entre las grandes potencias europeas, ya que con cada año aumenta el poder del proletariado europeo, cuyo peso sería arrojado a la balanza contra tal guerra. Y por otra parte, incluso si no se produjera un desarme completo, seguiría siendo un beneficio considerable si llegáramos tan lejos como para poder evitar cualquier extensión de armamentos. Pero incluso si no se lograra tanto, y nuestra agitación por el desarme no encontrara respuesta en los círculos burgueses, y no lograra superar las enormes dificultades que se interponen en el camino de la realización de esta idea, aún así, entonces sería de inmensa utilidad, no para la sociedad burguesa, que entonces sería inevitablemente conducido hacia una guerra mundial, si no fuera por nuestro partido, cuya fuerza propagandística aumentaría enormemente en todos aquellos círculos, especialmente de la clase obrera, que estaban en apuros y amenazados por la competencia en armamentos y sus consecuencias. Ahora mismo tenemos todas las razones para preocuparnos de que los liberales se vean obligados a adoptar una actitud definida en materia de acuerdo con Inglaterra. Pero tenemos aún más razones para insistir en la responsabilidad de todos los partidos burgueses, que se oponen a tal acuerdo, por las crecientes cargas de los impuestos y la conflagración mundial que amenaza si no se llega a algún acuerdo. No tenemos la menor razón para eximirlos de esta responsabilidad. De hecho, tenemos todas las razones para apoyar la lucha contra las últimas demandas militaristas en el Parlamento mediante la acción de masas en el exterior. Pero las masas solo asumirán vigorosamente tal acción si esa cuestión se coloca en primer plano que se ha desarrollado a partir de la situación histórica. Y esa cuestión hoy no es la de la fuerza ciudadana, sino la de un acuerdo internacional, sobre todo con Inglaterra, para la limitación de armamentos. Si la celebración del 1 de mayo se convierte en una manifestación de masas en este sentido, dará un inmenso impulso a la causa del proletariado y a la garantía de la paz del mundo.